Costa Rica, Colombia y Panamá. En el cuarto lugar tenemos a los chilenos. En segundo lugar tenemos a los argentinos. En el medio tenemos México, Brasil, Paraguay y Perú con números más o menos parecidos. O sea, Perú, Paraguay, México y Brasil tienen de 30 a 40% de profesionales en Estados Unidos. Como les digo, o no sé si esto de aquí va a ser algo como que positivo, que el que tenga mayor número significa que es mejor. Y en primer lugar tenemos con más de la mitad de su población dentro del territorio norteamericano, que todos son profesionales. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, por cosa del algoritmo, no sé qué trae TikTok a veces con estos temas que recomienda, pero me estuvo saliendo un video que me sale me parece bastante interesante y tiene por título ¿cuáles son los latinos más educados en Estados Unidos? Vamos a ver, señores, en esta ocasión si educado se refiere justamente aparte de los valores, de cómo uno se comporta en la sociedad, si de pronto uno saluda, cede el asiento cuando hay una persona mayor, tal vez, no sé, cuando alguien me pide la dirección o me pide la hora, si yo respondo o no respondo, me hago el indiferente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas formas en las cuales se puede mostrar que una persona es educada y personas que no. Yo he conocido personas que están como el señor, internados, con corbata, van con su portafolio, dan clases, son profesores, otros son abogados, otros son ingenieros, han llegado al local en el cual yo trabajaba y sin ni siquiera decir buenos días, buenas tardes o algo, oye pelado, ábreme una máquina. Yo como que, o sea, este man tiene estudios superiores, pero de superior no tiene nada. ¿Por qué? Porque hay que separar el nivel académico de la educación. Entonces, bueno, sí hay educación primaria, educación secundaria, educación superior, que algunos suelen entrar ese término dentro del rango académico, pero esa es otra cosa. Vamos a ver en esta ocasión cuáles son los latinos más educados en Estados Unidos, en qué lugar saldrá Ecuador, en qué lugar saldrá México, en qué lugar saldrá Chile, en qué lugar saldrá Venezuela, Cuba y todos estos demás países, porque tengo mucha curiosidad. Así que sin más que decir, me voy a subir el volumen y ahora sí, vamos para allá. ¿Cuáles son los latinos más educados dentro de los Estados Unidos? Según Inmigración en su último reporte. En el puesto número 6 tenemos a los peruanos, que del 100% de todos los inmigrantes dentro de los Estados Unidos, el 36% finalizó una carrera universitaria. En el quinto lugar tenemos... Entonces no sé si puede entrar en el rango de los más educados, sino que está hablando de su instrucción académica. O sea, no está hablando justamente de educación de por sí que sea diferente, ¿no? O sea, si una persona vive al lado de tu casa y esa persona se pone a hacer bulla durante toda la noche, te le hace falta educación, le hace falta respeto. Entonces, parte de la educación que nos dan es respetar, es saber hacer las cosas, es ser prudente, es convivir. Eso es parte de la educación que nos dan en la casa, ¿no? Pero obviamente le está hablando de otra cosa. Entonces, pues bueno, aquí podríamos decir nosotros la instrucción primaria. Ahora, tampoco no sé si eso podría ser tan chévere decir que un 30, 60, 70% de personas en tu país que son profesionales tengan que emigrar en vez de tener opción de tener un trabajo dentro del país. Pues no sé si esto de aquí va a ser algo como que positivo, que el que tenga mayor número significa que es mejor, porque obviamente estás denostando a tu país, no porque se van tantos profesionales. Pero bueno, vamos a seguir. Por una diferencia despreciable, las tres siguientes naciones: Costa Rica, Colombia y Panamá, con una comunidad total del 38% en profesionales. En el cuarto lugar tenemos a los chilenos, con un 42% de profesionales en su población. De tercer lugar tenemos a los cubanos, con un 45% de profesionales. En segundo lugar tenemos a los argentinos, con una población de que el 46% de los argentinos dentro de los Estados Unidos poseen al menos una profesión. Y además están ubicados como el puesto número 1 como los latinos con mejor salario, con un salario anual de al menos en promedio $88,000 al año. Y en primer lugar tenemos con más de la mitad de su población dentro del territorio norteamericano, que todos son profesionales, somos los venezolanos, con un porcentaje de 57%. Como les digo, señores, o sea, por un lado podríamos decir, wow, qué bacán que la mayoría sean ingenieros,
abogados, arquitectos, profesores, juristas, todo esto. Pero por otro lado es como de festejar, de decir que hay tantos profesionales que se van del país porque no hay oportunidades. Y esto es un logro, o sea, porque tiene más sentido que se vayan tal vez personas que sienten que no pueden tener un trabajo porque solamente llegaron a la instrucción primaria, a la secundaria y hace falta algo para poder desempeñar un cargo de mejor pago en tu país. Yo festejaría así. Bueno, que tampoco es de festejar que se vaya alguien de tu país, ¿no? Pero yo diría, pues si se va alguien de mi país que tal vez no es doctor o que no es algo, pues entendería, ¿no? Porque un doctor como quiera una operación al mes y bingo. Pero estas personas se tienen que matar y aún así no hay trabajo y están migrando. Entonces alegrarme porque las personas que no tienen estudios se vayan también es un problema del gobierno. Porque esas personas no estudiaron. No lo sé, señores, pero bueno. Que al menos tiene un título universitario. Porque al menos yo en mi caso tengo 2 pregrados y una maestría. Y es por esto que los buenos venezolanos siempre somos más. Lo turro es que aunque hay 57% de venezolanos que son profesionales, casi siempre se viralizan los venezolanos que no son buenos. Y ya estuvo un venezolano, o bueno, un cubano más bien, dejando un comentario la vez pasada en el video, donde decía: yo soy profesional, estoy trabajando en México y todo, y la mayoría que estamos trabajando no tenemos tiempo para andar en redes sociales, por eso no hacemos el desmadre que están haciendo los demás cubanos en las calles. Y bueno, en parte tiene razón, porque la mayoría de gente que está trabajando y todo obviamente no tiene chances para poder andar googleando en TikTok o grabarse para estar insultando a los demás países. Entonces, pues bueno, pero vamos al siguiente video. Estos son los latinos más educados aquí en Estados Unidos. ¿Será de tu país? Vamos a ver. Esto tomando en cuenta el porcentaje del nivel académico alcanzado por esa persona y su nacionalidad, específicamente en el área de maestría o doctorado. Empezamos con los que tienen que subir con El Salvador, Panamá, Nicaragua y República Dominicana, mi país, todos ellos con menos del 20%. Yo soy uno de esos, solamente tuve una licenciatura en economía y no me fui ni a un doctorado ni una maestría. O sea, estamos hablando de que estos 4 países, ¿no? Tienen como que compatriotas o emigrantes que obviamente pues no alcanzan mayores cifras, ¿no? Por en cuanto a estudios. Con poco más del 20% tenemos a Honduras, Venezuela y Bolivia. Bien, saludos a todos. En el medio tenemos a México, Brasil, Paraguay y Perú con números más o menos parecidos y subiendo en el... O sea, Perú, Paraguay, México y Brasil tienen de 30 a 40% de profesionales en Estados Unidos. Como les digo, los que están quedando en el top 1, que ya vimos la vez pasada que fue Venezuela, quedó en top 1, festejan que hayan más profesionales en Estados Unidos que personas que no sean profesionales. Pero yo no sé si eso es festejar. Eso es como, por ejemplo, hace poco un compatriota ecuatoriano, Richard Carapaz, quedó campeón en el Giro de Italia, pero él no participó por Ecuador, él participó por el Team de Colombia, porque aquí no hay oportunidades. Aquí no se preocupan por fomentar el deporte, por invertir en el deporte, por darle mejor infraestructura, piscinas, canchas, triatlón y demás. No hay ese tipo de entrenamientos, no hay ese tipo de gestión para que ellos se puedan mejorar o foguear para de ahí ir a competir internacionalmente. Entonces, él practicaba subiendo cerros, bajando montañas, practicando durante las mañanas, en temperatura súper baja y lo demás. O sea, se fajó haciendo una tarea dentro del país, pero como el país no lo apoyó, él tuvo que irse con Colombia y ahí quedó campeón. Entonces el título, aunque fue ecuatoriano, finalmente terminó quedando para el Team Colombia. Claro, vino y festejó y todo porque quedó campeón y de hecho le ayudó a los colombianos a subir y quedar en un mejor podio, en un mejor número, más arriba. Pero eso debería alegrarme a mí, como decir, es que hay ecuatorianos en el resto del mundo que tienen que triunfar porque en Ecuador no se invierte. Es como que, ¿debo alegrarme por eso? Uy. Está compleja la cosa. No sabría cómo explicarlo, pero si ustedes saben cómo, por favor, dejen en los comentarios. Nivel académico. Muy bien. Entre los que han alcanzado más de un 40% de nivel de educación superior y maestría y doctorado tenemos a Costa Rica, pura vida, Argentina, muy bien, y Uruguay. Felicidades por eso. Ahora el top 3. Con Colombia, este número casi en el primer lugar. Chile, felicidades por eso, este número. Y antes en primer lugar, te pido me sigas si te gustan los datos interesantes sobre Latinoamérica. No vas a necesitar graduarte de la universidad para saber más sobre Latinoamérica. Y gratis, te vas a ahorrar los libros, ¿ok? Y en el primer lugar con 10, 20, 30, 40, 50, 60, más del 60%, casi 70%.
Cuba. Felicidades por eso, así que los cubanos quieren venir aquí a educarse bastante, sea que se queden o que se vayan para atrás, pero con educación. ¿Qué opina usted? Comparta esto, como siempre, cuídense mucho. Bye. Estos datos a mí la verdad me sorprenden bastante. El chico anterior dijo que el número 1 era Venezuela y acá el pana, que obviamente es dominicano, dijo que el primero es Cuba. Ahora, la pregunta aquí viene a ser si aunque sea profesionales, estás engranado o dentro del nicho, dentro del sector o del área de profesionales en Estados Unidos. Porque hay muchas personas que son, como les dije, las profesiones anteriores, pero cuando van a Estados Unidos les toca cosechar papas, cortar limones, sembrar, les toca trabajar en el área del aseo, les toca trabajar de conserje, algunos de cocineros, otros diferentes. ¿Que está mal? No, pero si se trata de vender el video como de que son más educados, cuando aquí no se habla de educación sino se habla de profesión, sí me pone a pensar un poco en si esto es para un elogio o no. Porque recordemos también que cuando llegan a Estados Unidos, cambias de país, cruzas tu frontera, ya tu título tiene que ser avalado. Conviene los estudios que tú tuviste, los conocimientos que tú tuviste en tu país, te sirven para desempeñar el mismo cargo acá. Digamos que estudiaste para doctor, para cirujano, que son cosas donde involucra la vida. ¿Será que lo que te enseñaron a ti en Cuba te valdría para tener una operación en Estados Unidos? Si no te avalan, si no te sirve y te toca estudiar nuevamente cómo solventas tus estudios si tú vas sin dinero. Ahora, si sí te vale, bingo, porque todos estos profesionales se van a incorporar al área profesional en Estados Unidos, pero eso no es lo que yo suelo ver cuando consulto estadísticas, cuando reviso un poco o cuando me dejan en los comentarios, es lo contrario. Pero bueno, señores, podemos ver nosotros que casi el 30-40% de los mexicanos son profesionales en Estados Unidos. Y ojo, como les dije, no lo sé la verdad con respecto a estos datos de qué estarán hablando, pero la gente dice Cuba son el número 1 en todo. Lástima que nos tocó vivir en dictadura, si no fuéramos el Dubái de América. Cuidado con algún venezolano dirá que no sé qué, pero como si los venezolanos son los más educados, todos son ingenieros, doctores. Debe haber un error. Well done my Cubans. Creo que esto quiere decir bien hecho mis cubanos. Pues no voy a estar poniendo a leer en inglés. Dice, a mi ver, los colombianos son los más educados, los cubanos somos duros, etcétera, etcétera. Pero como les dije, me da bastante pena que la mayoría de estas personas tengan que emigrar siendo profesionales cuando podrían aportarle, según lo que estuve revisando al último, el sueldo de un médico cubano, de un profesor cubano, son aproximadamente como $8 al mes. Algunos otros dicen que llegan de entre 8 a $30 al mes. Aún así es bastante poco, pero de todos modos, pues no sé, dejen sus opiniones en la parte de abajo. ¿A ustedes les molesta que los mexicanos estén abajo? A mí no me molesta si los de Ecuador están abajo o están arriba. Creo que mientras te acerques más a la parte alta como profesional, es un poquito más penoso, porque eso quiere decir que en tu país no están haciendo nada por ayudar ni siquiera a los profesionales. Ahora, ¿en qué lugar están las personas que no tienen un título profesional? No lo sé, pero bueno, dejen sus opiniones en la parte de ahí abajo. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.